Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Se me escucha bien? A ver si me confirman, por favor. Hace tiempo que... ¿Sí? ¿Se escucha bien todo? Bien, excelente. Vamos a ver. Ahí está. Bien. Buenos días, chicos. Bueno, me presento. Con ustedes todavía no hemos tenido. Bueno, se supone que deberíamos haber tenido las clases anteriores, pero bueno, por problemas personales no he podido guiarlos, se podría decir. Pero ya desde esta semana pues no me reincorporo y vamos a iniciar pues no todo este conjunto de clases que representa pues no este semestre. Así que cualquier pregunta, cualquier consulta, lógicamente me la puedes llegar a saber. Mi nombre es Víctor Cuadros y voy a ser su profesor de Historia Universal. ¿Está bien? Un curso muy bonito, muy chévere, que ya habrás observado durante las semanas anteriores, la semana anterior. Así que ten confianza, ¿sabes? No te frustres. Bien, a ver chicos, el día de hoy, bueno, toca lo que vendría a ser, pues, ¿no? Dos civilizaciones muy importantes del mundo antiguo. Estamos hablando, pues, nada más y nada menos que de Mesopotamia y Egipto. ¿Está bien? Dos civilizaciones bastante importantes, bastante relevantes, que van a ser, pues, ¿no? Pilares de todo podría decirse, sistema antiguo, que lógicamente va a traer consecuencias grandes, pues no para todo lo que es Grecia, Roma, porque van a traer muchos aportes, hasta la actualidad todavía. ¿Está bien? Bien, lo primero que vamos a comenzar es realizando lo que es Mesopotamia. ¿Qué significa Mesopotamia? Mesopotamia significa tierra entre ríos. ¿Por qué tierra entre ríos? Porque justamente el nombre propio lo dice, hay dos ríos que van a dar consigo, pues, ¿no? La formación de esta civilización. ¿Cuáles son esos dos ríos? Te preguntarás. Los ríos Éufrates y Tigris. ¿Está bien? Dos ríos muy importantes, el Éufrates y el Tigris, que van a bañar, pues, ¿no? Todas estas tierras y van a dar como consecuencia, pues, ¿no? Que civilizaciones como la mesopotámica se formen. Ahora, yo te pregunto, cuando hablamos así de manera, cuando hablamos en la civilización mesopotámica, ¿tú cómo crees que estamos hablando? ¿De una civilización unificada o en varias ciudades? ¿Cómo crees cómo crees que estamos hablando? Una ciudad unificada, otros dicen varias ciudades. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, opiniones. Cuando hablamos, pero repito la pregunta, cuando hablamos de Mesopotamia, ¿estamos hablando de una ciudad unificada, así como la del Imperio Romano, o la de Grecia, disculpa, la de Francia, o estamos hablando de varias civilizaciones dispersadas, varias ciudades? Varias, excelente, muy bien. Eso hay que entender principalmente para poder comprender este tema. Si bien es cierto, pues no, se le engloba a todas estas ciudades como Mesopotamia, eso no quiere decir, pues no, que estas ciudades vayan a ser diferentes, vayan a tener, pues no, una diferente cultura, una diferente religión. No, no, son varias ciudades en sí que tienen características comunes. Como todo el profe, la religión, pues no, lo que es el sistema social, el sistema político, o sea, prácticamente comparten muchas cosas, pero a la vez son independientes, son autónomas. Se podrían considerar como una especie de ciudades-estado, ¿está bien? Que van a brillar, pues no, para ciudades como Isin, Larsa, Nippur, pues no, Sumer en algunas ocasiones, Uruk, Lagash, entre otros muchos. Entonces, quiero que me hayas entendido esa parte para poder continuar, pues, ¿no? ¿Me has entendido esa partecita? Esta pequeña introducción, ¿sí? ¿Todo claro? Bien, excelente. Excelente, bien. Lógicamente, Mesopotamia significa tierra entre ríos, fue dado por un historiador griego muy importante, padre de la historia, pues no nada más y nada menos que Herodoto, pues no, y se ha encontrado ubicado, pues no,
lo que actualmente nosotros conocemos. ¿Cómo se llama esta parte de acá? Bagdad. Estamos hablando de qué? ¿Capital de qué estado actualmente? Bagdad. A ver, ¿alguien sabe geografía de repente por ahí? Actualmente ubicado en qué país? ¿Nada? Uy, 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 ahí estamos bien mala. Falta geografía. Irak, sí, así es, muy bien. Irak, ¿está bien? Irak. Ubicado en lo que es actualmente Irak. ¿Está bien? Ya saben, los dos ríos muy importantes, el Éufrates y el Tigris. ¿Está bien? Mesopotamia es conocida como la civilización más antigua del mundo. ¿Está bien? Tiene una cronología de aproximadamente 4.500 años antes de Cristo. Profe, la de Caral, ¿no? La de Caral tiene aproximadamente 2.500 años antes de Cristo, o sea, no tiene punto de comparación en antigüedad aún, ¿no es cierto? Hasta el 539 con la llegada de los persas. Hay un rey persa muy importante que va a dar consigo pues el fin de Mesopotamia como independiente y como potencia, se podría decir, de este lugar, Ciro el Grande, pues, ¿no? El rey persa. ¿Cuáles van a ser los aportes de Mesopotamia? La principal, la escritura. Yo te hago una pregunta. La escritura se hace, ¿con qué objetivo se hace? ¿Con qué objetivo se crea la escritura? ¿Alguien? Alguien de repente se ha puesto a preguntar, oye, ¿por qué tengo un sistema de escritura? ¿Con qué objetivo tengo? Bien, excelente, bien. Ahí ya lo sacó Dávila, disculpa, Megan Palacios. Administrar, así es, excelente, bien. La escritura no se usó para comunicarse, no se usó para registrar hechos históricos. El principal objetivo de la escritura es administrar. ¿Administrar qué cosa? Administrar lo que es el comercio. ¿Está bien? Registrar la llegada de productos y la venta de productos, hacer un balance. Ese era el objetivo principal de la escritura. Por eso, pues no, en Mesopotamia se va a desarrollar. ¿Por qué, profe? Porque, como te dije, que era Mesopotamia, unificada o en varias ciudades. ¿Cómo te dije que eran? ¿Unificada o en varias ciudades dispersas a lo largo de todo el territorio bañado por los ríos Tigris y Éufrates? Lógicamente, varias, ¿no es cierto? Entonces, en esa condición, pues las ciudades no van a tener todo. Entonces, van a necesitar de algunos productos que hay en otras ciudades. Ahora, no hay nadie que sea tan prodigio, pues no, de memorizar todo lo que vendría a ser, pues no, las cantidades de productos que salen de ciudades, que entran. Nadie es tan prodigioso, pues no, de repente en este salón habrá un gran prodigio, pues no, que tiene una memoria de esa forma, ¿no? Pero en ese tiempo, pues no, al no haber este tipo de persona, pues no, lógicamente, pues se va a crear un sistema de escritura conocido actualmente como la escritura cuneiforme, que son, lógicamente, pues no, simplemente símbolos que representan, pues no, una palabra o una cantidad, pues no, y eso va a traer consigo, pues no, una mejor administración. ¿Qué otra cosa, profe? El calendario lunar. El calendario lunar va a ser muy importante, pues no, lo que son las cartas astronómicas. El calendario lunar, a diferencia del calendario solar, este tiene 360 días. ¿Está bien? 360 días, por la cual, lógicamente, pues no, cada año, pues no, se ha aumentado un poco. Este calendario lunar, pues no, va a posibilitar, pues no, de que se den lo que son una noción sobre el tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se crea el calendario? ¿Con qué objetivo se crea el calendario? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Qué objetivo tiene el calendario? Organizarse. Ya, esto es cerca, esto es cerca. Hay una actividad muy importante por la cual se crean los calendarios. No creas que es para ubicarse en el tiempo, para saber, no, ahí está, los cultivos, excelente. Claro, pues,
El calendario, lógicamente, muestra temporadas, muestra lo que son la etapa de lluvias, etapa de sequía, etapa, pues, ¿no? Lógicamente, primavera, otoño. Entonces, de estas ciudades, pues, ¿no? Al entender cómo eran las estaciones, al entender cómo era el sistema del clima, pues, ¿no? Van a crear, lógicamente, una especie de organización que lógicamente nosotros lo vamos a conocer como calendario. Lógicamente, pues no es en función, por necesidad, lógicamente, de plantar, pues no, estos cultivos, de encontrar la mejor temporada para maximizar la calidad de los productos, pues no. Lógicamente las cartas astronómicas también van a ser un aporte de Mesopotamia, pues no. La identificación de cuerpos celestes, planetas, pues no, las de estrellas, por ejemplo, pues no, que van a dar, pues no, un sistema de orientación a la vez. El sistema sexagesimal, decimal y también el duodecimal, ¿está bien? Pero el más importante es el sistema sexagesimal. Tú, que eres un capo en matemáticas, con el sistema sexagesimal, ¿qué se puede realizar? ¿Qué se puede crear? ¿Alguien sabrá? A ver, vamos a ver. Con el sistema sexagesimal, ¿qué se puede lograr? ¿Qué se puede llegar a hacer? Grados, hora, ya, correcto. Pero, ¿cuántos grados tiene el sistema sexagesimal? 360, excelente. Y con el 360 grados, ¿qué puedes crear? Ahí está, muy bien, excelente. Círculos puedes crear. Y a la vez, ¿esos círculos qué son? Son ruedas. Ahí está, la civilización de Mesopotamia, pues no, crea lo que es, pues no, son las ruedas. ¿Y para qué sirve la rueda? ¿Qué función tiene? Pues la función de transporte. ¿Y transporte para qué? Para productos. ¿Productos con qué objetivo? Comercio. ¿Te das cuenta? Mira, todo está conectado. El sistema sexagesimal es muy importante para poder producir lo que es la rueda. Y con ese conocimiento de la rueda, pues no, el transporte, el comercio es mucho más fluido, es mucho más rápido. Y eso hace un mejor desarrollo a esta civilización. Excelente, bien. El primer mito de la historia, pues nada más y nada menos que el de Gilgamesh, es una especie de epopeya griega, algo así por el estilo, para que puedas, como la epopeya de Hércules, por ejemplo, Gilgamesh, es uno de los mitos más antiguos. Hay otro también muy importante, el mito de Utnapishtim, que es el mito del diluvio universal mesopotámico, que es muy parecido. Bueno, en este caso diríamos lo contrario. El diluvio de Noé, por ejemplo, es muy parecido al diluvio universal de Utnapishtim. ¿Está bien? Porque justamente Mesopotamia es mucho más antiguo que los propios hebreos, pues, ¿no? Y eso va a dar consigo, pues, ¿no?, pie a decir, Gilgamesh es el rey, es un rey. Como todo nombre, lógicamente tiene un significado. Y bueno, la historia es muy bonita, te recomiendo que lo leas. Está bien, es un rey sacerdote. Ahorita vamos a hablar sobre eso, Daniel. No te adelantes, de repente ya algunos tienen un poco de conocimiento, no te adelantes. Veamos aquí los códigos de legislación de Ur-Nammu y de Hammurabi. ¿Alguna vez tú has escuchado, pues, no, que el código de legislación más importante es el de Hammurabi? Pero yo te presento aquí dos códigos que de repente, pues, no, tú dirás, profe, el que me interesa solamente es el de Hammurabi, pero quién sabe, de repente, pues, no, puede aparecer en un examen próximo, pues, no, cuál es el primer código de legislación. Y tú no vas a poner Hammurabi, creo, pues, no creo que tú pongas Hammurabi, sino más bien el de Ur-Nammu. ¿Por qué razón? Porque justamente el de Ur-Nammu es el más antiguo, hasta ahora conocido. ¿Está bien? El código de legislación de Ur-Nammu. Pero se conoce más el de Hammurabi por su complejidad, por su datación, pues, ¿no? Podría decirse, pues, ¿no?,
Es muy completo el código de Hammurabi, por eso se le conoce como el más importante. Hay que saber diferenciar el primero y el más importante. Y bueno, pues no, la construcción de los sigurat. Ahí voy con la respuesta para Dani. Estas cositas de acá, que tú ves aquí, plataformas cuadradas, ¿está bien? Son conocidas como los sigurats. ¿Y qué son los sigurats? Los sigurats son templos, son centros, ¿está bien? Son el edificio más importante después del palacio, ¿está bien? Y en algunas ciudades es también el edificio más importante de toda la ciudad. Ahora, el sigurat, ¿qué función tiene? ¿Qué objetivo tiene? Al ser un edificio religioso, un edificio ritual. ¿Qué función crees que tiene? A ver, ¿qué función crees que tiene? Uy, ahí parece que ya volaron ahí, creo, ¿eh? Con los sigurats. ¿Qué objetivo? Comunicarse con los dioses. Ya, uno, pero no es el más importante. Centro de culto. Sí, es también, pero no es el más importante. No es el más importante, ¿eh? Si ya te he dicho religioso, profe, entonces su centro de culto, pues no. Claro, pero no es el más importante, pues. Así te digo, de frente, no es el más importante. No, la función más importante de seguridad no es comunicarse con los dioses. En proteger las civilizaciones, no. Al Para comunicarse con los dioses tienes que realizar sacrificios. Para tener contento a los dioses tienes que dar ofrendas. Entonces te pregunto ahora, ¿cuál es la función más importante? ¿Cuál es podría decirse, ¿no? La importancia de estos figuras? Las ceremonias, los sacrificios, los rituales. Ya te dije eso. Te lo digo, ya te lo digo para que ya tu cabecita deje de salir humo ya. Lo más importante de los figurat son centros de administración. ¿Centros de administración, profe? ¿Que el palacio no es un centro de administración? No. En los figurats, al ser un centro religioso, al ser un centro en donde te comunicas con los dioses, en donde lógicamente hay una comunicación directa con las divinidades, ¿está bien? Te vas a dar cuenta también, pues, ¿no? Que la gente da ofrendas en material, ofrendas en lo que es comida. Entonces, este sigurat es rico en lo que son recursos, recibe, ¿no es cierto? Recibe dinero, recibe ofrendas, y todo esto, lógicamente, no se le da a los dioses, sino se los revende. Entonces, por esas razones que se le llama como un centro de administración. ¿Es un centro de comercio? Sí, es un centro de comercio. ¿Es un centro político? También. ¿Es un centro religioso? También. ¿Es un centro económico? También. Entonces el Sigurat es uno de los edificios más importantes. En donde reside, pues, ¿no? Lo que son los llamados sacerdotes. Y ahí te doy un poco la respuesta a la pregunta de si el rey era un sacerdote. Sí, el rey era un sacerdote. Y el rey estaba condicionado a factores divinos que no podía controlar. Por ejemplo, pues, ¿no? Si el rey, ellos tenían la creencia de decir, oye, si el rey obra mal, las cosechas van a ser malas. ¿Te das cuenta? Si el rey obra bien, es significado de que las cosechas de los cultivos están bien. ¿Y cómo se daban cuenta de esto? En época de sequía, cuando los cultivos lógicamente se malogran, se pierden, es porque el rey ha hecho algo, es porque el rey ha tenido algo. Entonces, la única solución que podemos dar es sacar al rey. ¿Entiendes? Pero si la cosecha es abundante, es bastante grande, el rey está haciendo su trabajo, el rey está trabajando bien, está obrando bien, entonces hay que dejarlo ahí. Entonces, el rey también era una especie de sacerdote. ¿Está bien? Era una especie de sacerdote, uno de los sacerdotes principales. Entonces, eso es muy importante que tú puedas comprender para poder entender lo que es la civilización mesopotámica. Hasta aquí, ¿estamos entendiendo? ¿Hay alguna pregunta quizá? ¿Hasta aquí todo claro? Como las aguas del río Rímac.
¿Hay alguna pregunta? No, lo de Gilgamesh es simple. Lo de Gilgamesh es el primer mito de la historia. La primera epopeya, por así decirlo, nada más. ¿Cambiaban de rey recurrentemente? En algunas ocasiones sí. Hay muchas formas de sacar al rey. Uno es por golpe de los patesi, que son los jefes militares. ¿Está bien? Son los jefes militares. Otro es, como te digo, pues, ¿no? Cuando se supone que hay malas cosechas, todo le echan la culpa al rey. El rey es el patito feo, se podría decir, si hay malas cosechas. Lo pueden sacar, lo pueden denigrar, pues, ¿no? Y bueno, es así. O sea, el rey no es la figura más importante, pero también la figura que recae todo lo que es el peso de toda una ciudad. Hay que tener en cuenta esa partecita. ¿Está bien? Y en esta época tú comprenderás, pues, ¿no? Que las ciudades no son pacíficas. Como te digo, las ciudades aquí no son pacíficas. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones tienen falta de tierra. Entonces esto produce de que hayan guerras. Y estas guerras, lógicamente, a la vez traen como consecuencia, pues, ¿no? Unificaciones y derrocamiento de reyes, entre otras cuestiones. Entonces el rey no es, por así decirlo, invencible, todopoderoso. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Quizá de repente por allí. Pregunten, chicos, ¿eh? Si ya ha quedado todo claro, continúen. Vamos a ver. Ubicación geográfica, esto rapidito nada más, se encuentra ubicado en lo que es el continente asiático, por así decirlo, ¿está bien? Lo que es al norte con las montañas del Cáucaso, esta barbecita acá, una cadena de montañas en donde se van a producir grandes civilizaciones que a la vez también van a empezar a invadir esta meseta. El desierto de Arabia, pues, ¿no? En donde se va a desarrollar, pues, ¿no? Lo que son los grandes mercenarios, y posteriormente en el siglo VII, si no me equivoco, después de Cristo, pues, ¿no? Una de las religiones más importantes. Anatolia, Palestina, pues, ¿no? Damasco, Jerusalén, donde se van a desarrollar la civilización hebrea, la civilización fenicia, ¿no es cierto? Que van a dar, pues, ¿no? Como consecuencia que estas ciudades también sean sometidas después. Anatolia, van a aparecer aquí civilizaciones como la hitita, por ejemplo, pues, ¿no? Y la meseta de Irán, en donde se van a desarrollar algunas civilizaciones como la persa, la meda, por ejemplo, los medos también. La primera civilización, sí, así es, van a ser, pues, ¿no? Lo que son los llamados sumerios. Y hay que entender algo aquí, Dania, ¿está bien? Para que no te confundas. Los sumerios son ciudades, son un conjunto de ciudades con una misma cultura. Veamos aquí. Los sumerios, el primer periodo, se va a llamar el periodo sumerio, 3.500 años antes de Cristo a 2.334 años antes de Cristo. ¿Está bien? Va a ser una civilización o un conjunto de ciudades muy importantes. ¿Por qué se le llama Sumeria? Porque justamente todas estas ciudades provienen de un pueblo, provienen de un solo núcleo, ¿está bien? Que no se sabe a ciencia cierta cuándo llegó, cómo se asentó, qué idioma hablaban, no se sabe en realidad, ¿está bien? Pero lo que sí se sabe, pues, ¿no? Es que compartían un mismo núcleo, compartían un mismo origen, ¿está bien? Y todas estas ciudades, pues, ¿no? Van a empezar a tratar de pelearse. Son ciudades-estado, así es, bien, Dani. Son ciudades-estado. No es que sean una civilización unificada, no, son varias ciudades-estado. Eso es lo que quería explicar para que no te confundas. ¿Está bien? Aquí son ciudades-estado y son teocracias también, no te olvides, son teocracias. ¿Qué quiere decir teocracias? El rey sacerdote o los sacerdotes son los principales líderes, se podría decir, de estas ciudades. Aquí la ciudad más importante, pues nada más y nada menos, va a ser, pues, no, lo que es la ciudad, a ver si aquí estaba, no, aquí no es, aquí está, Nippur, ¿está bien? Donde va a estar la ciudad, el dios principal. Cada ciudad tiene su diosa,
Cada ciudad tiene su dios protector. Eso no significa de que vayan a ser monoteístas. Son politeístas, pero cada ciudad escoge de entre los muchos dioses en los que cree a uno para que sean su protector. Un ejemplo, cuando hablamos de Atenas, la ciudad de Atenas, ¿cuál crees que es su dios protector? ¿Cuál es su dios protector de la ciudad de Atenas? Atenea, ¿no es cierto? ¿Pero eso quiere decir de que Atenea sea su única diosa? ¿Eso quiere decir de que Atenea sea su única diosa? Lógicamente no, ¿cierto? Lo mismo sucede aquí en estas ciudades sumerias. Cada ciudad escoge un dios protector, pero eso no significa de que ese dios vaya a ser su único dios. No, siguen siendo politeístas. ¿Está bien? Listo, aclarado esa parte, pues no, durante este periodo sumerio, por eso se le llama periodo sumerio nada más, se va a crear lo que es el calendario lunar, 360 días, y la llamada escritura cuneiforme. Ahora, el comercio va a ser lento, ¿está bien? Durante esta época el comercio es lento todavía, aún. El comercio, ¿qué se comerciaba, profe? Yo te hago una pregunta. Para un comercio de larga distancia, como la que era aquí tú lo ves por puntito, puntito, pero en realidad era un comercio de larga distancia, ¿qué es más conveniente? ¿Comerciar productos perecibles o comerciar productos de manufactura? ¿Cuál es más rentable? Claro, lógicamente, manufactura, pues, ¿no? Lo que son cerámicas, cuchillos, por la lejanía, pues, ¿no? Porque los cultivos se pueden echar a perder. Entonces, el primer comercio que se va a dar aquí es simplemente el comercio, pues, ¿no? De manufactura. Hay que entender esa partecita. Ya después, con la creación de la rueda, como va avanzando todas estas civilizaciones, se va a dar lo que es ya un comercio de cultivo. ¿Está bien? Un comercio de productos perecibles. ¿Está bien? Son ciudades autónomas entre sí y esa es una de las características básicas de esta. Según la continuidad histórica, pues no, va a aparecer uno de los personajes que va a decidir unificar estas ciudades. Este señor se llamaría Lugal-Sagesi, que lógicamente viene de repente algunos libros de Lugal. ¿Qué es qué cosa Lugal? Un jefe militar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué podemos deducir con esto? Que en el primer intento de unificación de las ciudades sumerias por Lugal-Sagesi, ¿está bien? Se va a producir, pues, ¿no? Lo que vendría a ser un primer intento de unificación y además también el indicio de que los militares, ¿está bien? Los ejércitos empiezan en cierta forma, a primar, empiezan a tener mayor importancia. ¿Está bien? Para algunos libros, o bueno, para todos en realidad, Lugal-Sagesi es considerado, está bien, el primer unificador de Mesopotamia. Lugal-Sagesi. Pero de repente, pues no, para San Marcos todavía hay la creencia de decir, pues no, que el primer unificador no es Lugal-Sagesi, sino más bien un personaje que vamos a ver a continuación, del Imperio Acadio, que sería nada más y nada menos que Sargón. ¿Está bien? Que formaría lo que es el llamado Imperio Acadio. Aquí, cuando hablamos de imperio, ya podemos hablar de una unificación. ¿Está bien? Una unificación. Entonces hay que tener en claro esa partecita. Algo que me estaba olvidando y recién me recordé. En Mesopotamia hay dos zonas. ¿Está bien? Y aquí te lo quería explicar. Hay dos zonas. La zona norte y la zona sur. De estas dos zonas, que está, mira aquí, la zona norte, esta es la zona norte y esta es la zona sur. De las dos zonas, ¿dónde hay mayor cantidad de ciudades? ¿Dónde hay mayor cantidad de ciudades? En el sur. ¿Por qué? ¿O por qué crees que hay mayor cantidad de ciudades en el sur? Cercanía al mar. Ya, bien, excelente. ¿Qué más? Mira aquí, ¿eh?
Mayor presencia de qué? De agua. Date cuenta, mira. Lagos, deltas, ¿no es cierto? ¿O no? Mayor cercanía al agua. Se dice, pues no, que en Mesopotamia la zona sur es la zona más rica, más fértil. ¿Está bien? Pero tú a través de la historia de Mesopotamia te darás cuenta que, que esta importancia del sur se va perdiendo y se va dirigiendo al norte. La pregunta es, ¿por qué? Si la zona sur es la más fértil, es la zona más rica, es la zona que tiene mayor cercanía al mar, por lo tanto puede brindar comercio, de navegación, entre otras cuestiones. Pero tú te darás cuenta, pues como dije anteriormente, pues no que lo que son a través de la historia de Mesopotamia, los centros, los núcleos de los imperios se van desplazando hacia el norte. ¿Por qué? Porque hay una creencia, bueno, no creencia, sino es una aseveración en realidad histórica, que durante el transcurso de muchos años, todas estas tierras que estaban en el sur se empiezan a secar, se empiezan a perder sus propiedades. Y la zona norte, lógicamente, al tener, pues no, tierras que no habían sido explotadas y con las nuevas técnicas, pues no, que a través del tiempo se adquieren, van a ser explotadas, empiezan a ganar mayor importancia. Por esa razón de esa diferencia con el tiempo de sur y norte. ¿Está bien? Eso nada más quería recalcar. Hasta aquí, ¿estamos entendiendo o hay algo que quieres que repita o que explique o hay una pregunta de repente? A ver, hasta aquí ya. Tengo que pisar el acelerador ya porque todavía queda Egipto. Así que hay que prestar, ¿ya? Vamos, a ver, a ver, a ver. Listo, no hay preguntas. Bien. Lógicamente, cuando ya te dije, Lugalzadesi es derrotado por nada más y nada menos que Sargón, que sería considerado para San Marquitos como el primer emperador, pues, ¿no? Y fundaría el Imperio Acadio. Lo que va a hacer Sargón es pero muy bueno en realidad, ¿ya? Uno, durante esta época se crea lo que es el mito más antiguo, el mito de Gilgamesh, ¿está bien? Y además se va a dar la unión del comercio. Anteriormente yo te dije, el comercio es de distancia, es de lejanía. Por lo tanto, pues no, los únicos recursos que se pueden dar pues, son cerámicas, son cuchillos ceremoniales, bienes manufacturados. Pero llegada la época del imperio de Acadio, Sargón va a realizar lo que es la unión comercial. ¿Qué quiere decir? Va a enviar a varias personas a diferentes puntos para que sean conexiones con el comercio que salen de las ciudades. Se van a crear especies de mercados, ¿está bien? Un mercado en todo este imperio. Lo que va a posibilitar, pues, no que se dé una mayor intensificación del comercio, además un recorte de la distancia, entre otras cuestiones. Eso va a posibilitar que ya no se dé, pues no el comercio, no solo se dé en el comercio de manufactura, sino también ahora ya también el comercio de cultivo, por lo que ya hay puntos comerciales, enclaves comerciales en todo el imperio, hechos por Sargón, que posibilitan, pues no, estas acciones. Entonces aquí el comercio se desarrolla bastante. Se va a crear el primer imperio, Sargón, mira, te das cuenta, todo lo que prácticamente norte y sur van a ser unificados por un propio emperador, una propia persona. ¿Está bien? Lastimosamente, pues no, hay otra diferencia que tienes que saber para poder encontrar, pues no, los factores de la decadencia de este imperio. ¿Cuáles son esos factores, prof? Muy fácil. Yo te dije, pues no, anteriormente de que había una diferencia entre sur y norte. Vamos a añadirle otra diferencia aquí. Otra diferencia entre sumerios y el norte, por así decirlo, es la diferencia religiosa. En el sur, en las ciudades sumerias, al ser teocracias, ¿un rey se podía convertir en Dios? ¿O el rey es el enviado de Dios? A ver, una pregunta para ustedes. En una teocracia normal y corriente, ¿el rey se puede convertir en Dios?
No, no. Algunos dicen no, es el enviado de Dios. Correcto. En las ciudades sumerias, en las ciudades del sur, eh, las, los reyes no tienen la costumbre de convertirse en dioses, porque ellos son identificados como enviados de los dioses para gobernar esa región. Pero eso no sucede en el norte. En el norte hay una costumbre, hay una tradición de que los reyes se conviertan en dioses. Entonces te das cuenta. Oye, profe, no nos dijo de dónde proviene el Imperio Acadio. El Imperio Acadio viene de Kish, proviene de Kish, que es una ciudad norteña. Ah, ya, profe. Entonces, ellos están acostumbrados a que los reyes se conviertan en dioses, sí. Y eso es lo que va a ser uno de los nietos de Sargón, Naram-Sin. Naram-Sin se va a adjudicar o se va a convertir en un dios. En el norte todo fresco, normal, lógicamente. Naram-Sin se convirtió en dios, perfecto, excelente, chévere. Pero oye, en el sur, la gente dice, ¿cómo se va a convertir en un dios? ¿Cómo va a haber esto? Entonces, eso va a traer conflictos religiosos dentro del imperio. Naram-Sin se va a convertir en el emperador de los 4 lados del mundo, los cuatro regiones del mundo. Se va a convertir en Dios, se va a deidificar, como se dice, pues, ¿no? Y esto, a contrario a una unificación, pues va a traer desestabilización, pues, ¿no? Diferencias religiosas que van a aprovechar, pues, ¿no? Pueblos muy importantes, en este caso los gutis, ¿está bien? De repente su nombre suena gracioso, de repente su nombre suena bastante, o se presta para la mofa, pues, ¿no? Gutis. Pero también lo pueden llamar como gadeos, o dragones de las montañas, como algunos lo llaman también. Lógicamente, pues, ¿no? Eso es un poco para entender por qué cae tan repentinamente el Imperio Acadio por una invasión como de los gutis. Y aquí te lo explico, pues, ¿no? Porque justamente el Imperio Acadio ya estaba desestabilizado, ya estaba en crisis. Entonces, no es que caiga de la noche a la mañana, sino fue un proceso que fue debilitándose con los años después de su nieto Naram-Sin. Por problemas religiosos, problemas sociales, y ya para ponerle la cereza del pastel, por así decirlo, pues, ¿no? Ya la invasión de los cadeos o de los gutis. ¿Está bien? Y eso va a producir, pues, no de que el Imperio Acadio, pues, se desintegre y deje de existir. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Bien, ninguna, ya es, ahí está. Al caer el Imperio Acadio, pues, no, ciudades como Uruk van a empezar a ver, ¿quiénes eran los gutis? Los gutis eran un pueblo proveniente del monte, del monte del Cáucaso, de las montañas del Cáucaso, que van a ser pueblos nómades y pueblos altamente bélicos que van a migrar hacia la zona de Mesopotamia y van a hacer desintegrar todo este imperio. Esa es la importancia de los gutis. Se le llama dragones de las montañas algunas veces porque justamente provienen de estos lugares, ¿está bien? Provienen de estos lugares. Son pueblos nómades, errantes, podría decir, que buscan nuevas tierras. Al caer, está bien, el Imperio Acadio, cae todo el sistema central, ¿está bien? No vayas a creer de que los gutis vayan a destruir las ciudades. Sí, es cierto, destruyen algunas, pero no todas. Y a la vez también, pues, ¿no? Los gutis no toman el lugar de los acadios, sino toman solamente de una región, nada más, el liderazgo de una región. Entonces, esto da pie a que justamente cuando hay este periodo de desestabilización, ciudades en el sur que no estaban a gusto con el sistema acadio, empiecen a rebelarse, empiecen a independizarse como anteriormente eran, pues, en el periodo sumerio. ¿Esto qué produce?
Esto produce, pues, ¿no?, que ciudades como Ur, Uruk, Lagash, Nippur empiecen a, lógicamente, a salirse del yugo acadio y a resistir la invasión de los gutis o de los gadeos. Esto produce, pues, no, lo que nosotros conoceríamos como el renacimiento sumerio, porque justamente Utu-Hegal, o Utu-Kegal, ¿está bien?, va a ser el responsable de expulsar y defender la región sur de estos señores, de los gutis, ¿está bien?, de los gutis. Lastimosamente, Utu-Hegal no va a tener el poder de unificar todas las ciudades del sur, y lastimosamente, pues, no va a ser derrotado por uno de su lugarteniente, Ur-Nammu. De repente algunos ya lo recuerdan. ¿Por qué Ur-Nammu? Ur-Nammu era uno de los comandantes generales de Utu-Hegal, pero al ver que Utu-Hegal no tenía el poder necesario para unificar esta región, lógicamente le va a dar una especie de golpe de estado. Y Ur-Nammu va a, lógicamente, unificar todas estas ciudades sumerias por última vez, en realidad por última vez, y va a crear, pues, ¿no?, lo que vendría a ser, pues, ¿no?, el primer código legislativo de todo, la ley de Ur-Nammu, pues, ¿no?, lo que es el código de Ur-Nammu, que es el más antiguo. Luego uno de sus descendientes, Shulgi, va a consolidar todo este sistema fuerte, en realidad, que se va a crear, pues, ¿no?, el imperio de Ur, ¿está bien? El imperio de Ur, ahí está. Se va a crear el Sigurat, pues, ¿no?, los Sigurat se van a crear también aquí ya, van a haber presencia bastante grande de Sigurat tal como lo conocemos, que van a ser centros administrativos, pero lastimosamente, pues, no, este imperio no va a durar más de un siglo en realidad, y lastimosamente, pues, no va a ser derrotado por los amorritas, que luego fundarían una de las ciudades más importantes. De repente tú lo recuerdas, que son los llamados babilónicos. ¿Está bien? Hasta aquí, es algo simple, sencillo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntita hasta aquí, de repente? ¿Ninguna? Bien, excelente, entonces continuamos. Aquí me gusta siempre hacer una acotación. En tu libro de repente de academia que tengas allí, o los panfletos que tengas, que tengan contenido de guía, tú te vas a dar cuenta, si eres curioso en realidad, de que en la civilización mesopotamia hay lagunas de tiempo. ¿Qué quiere decir laguna de tiempo? Que de repente del siglo XXI se pasa al siglo XVII. ¿Y qué pasó en esos 3 siglos? Pues no te lo dice. O de repente hay una laguna de 900 años. ¿Qué pasó en esos siglos? No te lo dice. Entonces, lo que yo trato de hacer también en todas mis clases es responder un poco a esas lagunas de tiempo. Y aquí está la primera laguna, de repente, pues, ¿no? Si tienes el libro de P. San Marcos, te vas a dar cuenta de que hay esas lagunas. Entre el imperio de Ur y el imperio babilónico hay una laguna de tiempo, en donde se ubica lo que es el llamado periodo de Isin y Larsa. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Que entre este periodo, entre el periodo del 2025 a 1763 antes de Cristo, va a haber un periodo en donde 2 ciudades, al ver la desintegración del imperio de Ur o el renacimiento sumerio, van a estar luchando por la primordia, por la principal ciudad, por ser la principal ciudad, por crear su propio imperio. ¿Está bien? Y ahí es donde se va, pues, no, como un periodo de transición, un periodo, por así decirlo, de reinos combatientes o de ciudades combatientes, por así decirlo, pues, ¿no? Prácticamente algo de 2 siglos, 250 años, en donde estas 2 ciudades van a estar tratando de primar, sin éxito alguno en algunas ocasiones. Hasta la llegada del imperio babilónico, pues, ¿no?
ya en 1810, aquí está, en donde su principal rey sería pues nada más y nada menos que Hammurabi. Ahora, con Hammurabi hay dos cuestiones muy importantes que tenemos que estudiar. La primera, Marduk. Según, o para Hammurabi, en todo este imperio, su dios principal sería Marduk. ¿Y por qué es tan importante que haya puesto a Marduk como dios principal? No porque Marduk sea prestigioso, no porque Marduk vaya a ser importante, sino por el aspecto político. Yo te había dicho que en el Sumerio, en Acadio, cada ciudad tenía qué cosa. En el aspecto religioso, cada ciudad tenía qué cosa. A ver si me has entendido. Cada ciudad tenía su dios protector, lógicamente. Bien, excelente. Cada ciudad tenía su dios protector. Bien. Todas las ciudades en ese tiempo pues no tenían su dios protector, también adoraban a otros dioses, excelente, pero seguían con un sistema politeísta bastante básico en realidad. Lo que va a hacer Hammurabi es poner a Marduk como dios principal de todo el imperio. Eso no quiere decir de que el imperio se vaya a convertir en monoteísta, no, sigue siendo politeísta. Pero Marduk, el dios protector de Babilonia, se convierte en el dios principal de todo el imperio. ¿Esto qué trae consigo? ¿Esto qué trae como consecuencia? De que Babilonia sea identificada como centro religioso principal y centro político principal. Es decir, apoya, o en algunas ocasiones, pues no podemos decir, pues no, que aumenta el control político, aumenta el control de todas estas ciudades. Es por eso es muy importante este aporte de Babilonia con respecto a Marduk. Y el otro, pues no lo conocemos bastante, que es nada más y nada menos que la estela. Estela, en este caso, el código Hammurabi, que es muy, pero muy, ¿cómo podría decirte? Para no traer polémicas, es muy, muy machista en realidad, muy misógino. Y es muy, pero muy desigual. Tú dirás, profe, ¿no se supone que es un conjunto de leyes para traer igualdad? Sí, sí es eso. Pero también hay que pensar de que no tiene el mismo pensamiento de esta época. ¿Por qué? ¿Qué dice? Ya, te voy a dar uno nada más, pero espero que tengas la madurez necesaria para poder entenderlo y aquí no me explotes el chat como pasó en otros salones, ¿ya? Hay una ley que dice, pues no, bueno, casos en realidad, porque el código Hammurabi se basa en casos. Hay un caso que dice el código Hammurabi, de que si una mujer pasa muy tarde en la noche por una calle y es violada por un hombre, la culpa no es del hombre, sino la culpa es de la mujer. Profe, ¿qué está diciendo? Dirán algunos. Sí, en el caso de violación, la mujer es la que tiene la culpa. Eso es lo que te dice el código Hammurabi. La mujer es la que tiene la culpa. Tú te preguntas, ¿y por qué, profe? Porque, y ahí te dan la respuesta. Ahí te dan la respuesta. ¿Por qué pasa tan tarde sin compañía de su esposo o de sus hermanos o de su papá por la calle? ¿Por qué no gritó? ¿Está bien? Y otro es porque no pidió ayuda, no hubo un intento de ayuda rápido. Entonces te das cuenta de que el código Hammurabi es muy, pero muy misógino en realidad. Pues no, en algunos casos se puede ver hasta que se casa con la víctima todavía. Nada como estar feliz en la época en que nací, sí, seguro. Así dirán algunos también dentro de 100 años. con respecto a tu edad, a tu era. Otro de los grandes cuestiones también aquí, si no recuerdo mal, es de los esclavos. Por ejemplo, si un hombre ataca a un esclavo y mutila al esclavo, no le tiene que pagar al esclavo nada, sino le tiene que pagar al dueño del esclavo por la pérdida
de trabajo de su propiedad. ¿Está bien? Algo por el estilo, si no recuerdo mal. ¿Está bien? Si quieres comprar un esclavo, no le pagas a la madre del esclavo, sino le pagas al dueño del esclavo. Si hay una pelea entre dos hombres libres y uno mutila el ojo a otro, el otro, como consecuencia, también tiene que mutilar el ojo al otro. Eso se llama la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Has escuchado esa ley del talión, no es cierto? Ahí está, ¿ya ves? Ahí está. Entonces, son algunas de las pocas leyes que recuerdo, porque yo me leí todo lo que son todo lo que había o lo que quedaba de las leyes del Código Hammurabi, y es una de las cosas, pues, ¿no?, que justamente necesitas tú leer de repente, no sé dónde se encuentra en realidad, yo lo leí en un libro muy antiguo en realidad, así que no sé si lo encontrarás, ya ni me acuerdo el nombre. ¿Cuántas leyes eran? Bueno, en lo que encontré en el libro, encontré pues no unas 40, creo, algo así. Pero hay muchos más que se han perdido, hay muchas más. Todo Hammurabi hablaba a partir de un bebé si dos mujeres lo reclamaban como su hijo. ¿Un bebé? Si dos mujeres, ¿seguro? Reclamaban como hijos. Ah, no me acuerdo en realidad. Pero no, ahí veo un poco de inconsistencia. ¿Cómo un bebé puede ser reclamado por dos mujeres? Se supone que hay una madre, pues, ¿no? La verdad es que recordarse de todas esas leyes, que sí lo he leído, son ya, pues, ¿no?, de una mente prodigiosa ya. También no me pidas imposibles, no me pidas que me recuerde, hace años que lo he leído. Pero yo te estoy diciendo algunas de las leyes, pues, no, importantes. No vas a creer, pues, no, que son leyes así, no sé, como los actuales. No. Son basados en casos. Son basados en casos. Basados en casos. Es decir, si un hombre pasa a las 10 de la noche y se encuentra con otro hombre y pelean, ya, así te lo dice. ¿Está bien? O sea, son casos específicos. Casos específicos que dan a entender de que en la época del imperio eran muy recurrentes para ponerlo, lógicamente, en un código. ¿Está bien? Si la esclava está embarazada, ¿el bebé de quién era? Ah, ya, en ese caso, pues no, tienes que ver factores muy importantes. Por ejemplo, pues no, si no tienen primogénito. Se puede adoptar, sí, es cierto, se puede adoptar al niño, como sucede en muchas civilizaciones, y se puede hacer pasar como el hijo de la mujer de la esposa principal. ¿Está bien? Ahora, si la esclava está embarazada, el bebé no era de la esclava, sino era del dueño de la esclava. Así de simple. No vayas a creer de que, por eso te digo, pues hay una ley que dice, pues no, si un hombre compra una al hijo de una esclava, no le paga a la esclava, sino le paga al dueño del esclavo. Y lo mismo sucede cuando mutilan al esclavo. No le pagan al esclavo en realidad, le pagan al dueño del esclavo. ¿Está bien? Ah, hay otro de la mujer. Esto sí es, ahorita sí me acabo de acordar. Para solucionar el problema de la violación, una de las soluciones para que no haya un desprestigio en la familia era que la víctima se casara con el victimario, para que todo quede en familia, como se dice. Esa era una de sus soluciones. Así que ya, pues, date cuenta nada más. Ahora, tampoco vayas a juzgar, vayas a me decir, no, esa civilización, qué feo, qué asco, profe, ya no quiero nada, qué asco, Mesopotamia, te me caíste, F con Mesopotamia. Ya, puedes decir eso, pero también piensa, pues, no, de que lógicamente era una civilización antigua, una civilización que no tenía tus mismas costumbres, que no tiene tu mismo conocimiento. Y solamente te digo, hazte una pregunta. ¿La civilización actual es mejor que la civilización de esa época? Y ya, no, pero no me lo respondas a mí, respóndetelo a ti, nada más. ¿Es mejor? ¿Será mejor? Eso ya te lo respondes a ti mismo. Solo hazte esa pregunta. Continuamos. Mira lo que te digo. ¿Te acuerdas que te dije que había lagunas? ¿Te acuerdas
que te dije que había lagunas de tiempo? A ver si me respondes. Sí, ¿no es cierto? Mira esta laguna. 1595, 748. ¿Cuántos años de laguna histórica hay? A ver, saca tu cuenta. 1595, 748. Casi 800 años. Ya, te voy a creer. Yo no saco la cuenta. Casi 800 años. Y tú de repente leerás el libro y dirás, profe, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay 846 años que no hay registro? Si hay registro. Solamente que no es Mesopotamia. Aquí te lo explico, ¿ya? ¿Qué sucedía entre el Imperio Babilónico y el Imperio Asirio? Estos 846 años en los que tú hablas, deja de existir brevemente lo que es un poderío mesopotámico como imperio. Hasta el Imperio Babilónico, que identificaba Mesopotamia, Babilonia era identificada como una potencia regional. Pero después de la caída de los babilónicos por los casitas, urritas, entre otros, vamos a ver, pues, ¿no?, de que no hay importancia mesopotámica en la región. No hay importancia mesopotámica en la región. ¿Esto qué trae consigo? Esto trae consigo, pues, ¿no?, que las ciudades, ¿está bien? Las ciudades sean controladas por otras, ¿está bien? Sean controladas por otras, en este caso, pues, ¿no?, los hititas, Egipto, por ejemplo, pues, ¿no?, Elán, entre otros. Entonces, como que no hay una hegemonía, no hay control, eso es lo que sucede durante esa época. Recién ya explicada esa parte en donde hay una laguna histórica, recién podemos entrar a lo que es el imperio neoasirio. El imperio neoasirio, pues, no tiene fases, inició como una pequeña ciudad y luego fue agrandando su poder hasta llegar, pues, no, en el 748, formando su propio imperio. ¿Está bien? Durante esta época, vamos a ver, pues, ¿no?, a reyes importantes como Sargón II, Sennacherib, Asarhadón y el más importante de todos, Asurbanipal, que va a someter a Egipto y construye una de las bibliotecas más importantes, que es la biblioteca de Nínive. ¿Está bien? Y Asurbanipal va a ser el responsable también de una expansión bastante grande que, lógicamente, como tú bien dices, llega a esta gran parte de Egipto, pero no lo va a controlar al 100%. Lastimosamente, este imperio neoasirio es derrotado por una ciudad que fue destruida y reconstruida por la misma, nada más y nada menos que Babilonia. Así es. Shazares, rey de los medos, aquí acá hacemos una corrección, por favor, vamos a hacer la corrección aquí, porque si no te vas a confundir. Acá no lo he hecho la corrección, discúlpame. Ahí está, ahora sí, queda bien. Rey de los medos y Nabopolassar, rey de los babilónicos, los dos van a unificarse, van a hacer una alianza con el objetivo de ¿qué cosa? De ir contra el imperio asirio. Ir contra el imperio asirio. Esto va a producir, pues, ¿no?, la derrota y la desintegración y la repartija entre estos dos imperios. ¿Está bien? Van a aparecer reyes como Nabucodonosor, que destruye Jerusalén. Aquí, por ejemplo, te vas a dar cuenta de que el reino de Jerusalén, el reino de Judá, por ejemplo, también van a ser sometidos por los neobabilónicos o caldeos. ¿Está bien? Nabónido, que es el último rey que sería conquistado por Ciro I el Grande. Pues, ¿no? Los persas ya habían aparecido en esta parte de la meseta de Irán y poco a poco estaban expandiéndose. Y van a, lógicamente, a entrar en conflicto con el imperio neobabilónico. El imperio neobabilónico no era tan fuerte militarmente, iba a ser sometido rápido. Va a ser sometido rápido. Y Ciro el Grande, pues, no sería responsable de expandir, lógicamente, su imperio por todo esto.
Bien, chicos, hasta aquí. Te voy a dar 5 minutos, por favor, para mi garganta. He hablado. ¿Hay alguna pregunta? Disculpa, a ver. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntitas? ¿Todo claro? ¿Hay alguna pregunta? De repente, por allí. Chicos, a ver, se durmieron, creo. ¿Por qué dice anual? Ah, sí, me he confundido. No te preocupes. Puede poner las dos últimas diapositivas. ¿Estás copiando? ¿Alguien está copiando? Ahorita le voy a pegar a Classroom, no te preocupes, Valentina. Ahorita lo voy a pegar esto, no te preocupes. Esto está todo aquí. Listo, a ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Nada? Bien. Chicos, voy a darte 5 minutos, 9:10, volvemos para realizar o para continuar realizando lo que es eh, Egipto. ¿Está bien? No te preocupes, no te preocupes, yo lo voy a colgar, no te preocupes, ¿ya? Sí que te voy a dar 5 minutos para que, bueno, yo también aprovechar para poder tomar agüita, ¿ya? Porque sí, un poquito, ¿ya? 5 minutos, 9:10, 9:10 continuamos.
Bueno, a ver chicos, volvemos. Ya estamos, a ver, listo, bien. Bien chicos. Bueno, a ver, vamos a iniciar. Vamos, bueno, a continuar, disculpe. Lo que nos toca ahora hablar es sobre Egipto, ¿está bien? Egipto es una de las regiones también muy importantes, paralelo a Mesopotamia. Según Heródoto, Egipto es el don del Nilo, da a entender de que Egipto no existiría, ¿está bien?, sin este río de aquí, porque aparte de que es un río que provee, lógicamente, alguno de los, de la pesca o de agua fundamental para la creación o el desarrollo de civilizaciones, también hay que entender de que este río de acá trae un fertilizante. Tú por semestral ya tendrás un conocimiento, de repente algunos, ¿está bien? De que el fertilizante, en este caso el limo, va a ayudar pues, ¿no? a la formación de la civilización y del desarrollo de la agricultura. Porque tú te das cuenta que Egipto queda pues, ¿no? entre desiertos. Entonces, lógicamente, podemos darnos cuenta de que el Nilo va a ser fuente fundamental de todo esto. Se va a ubicar en el noroeste de África a lo largo del río Nilo, ¿está bien? Va a estar dividido geográficamente entre Alto Egipto y Bajo Egipto, ¿está bien? Van a haber diferencias, por así decirlo, de desarrollo, ¿está bien? Y pues no, una de las cuestiones más importantes de Egipto es que va a ser una de las civilizaciones también más antiguas, desde el siglo IV, milenio 4, disculpa, hasta el siglo 4 antes de Cristo, con la llegada, pues, se podría decir, de imperios exteriores. ¿Está bien? ¿Cuál es la importancia de esta civilización? La arquitectura funeraria y la arquitectura decorativa. ¿Está bien? En la arquitectura funeraria podemos ver lo que más representa Egipto. ¿Y cuál es lo que más representa Egipto? Pues nada más y nada menos que las pirámides. Así es. Nada más y nada menos que las pirámides. Las mastabas y los hipogeos. Las pirámides, lógicamente, son lo que más representan. Las mastabas, de repente, no lo has escuchado, pero son especies de tumbas aplanadas que se van a encontrar. Y los hipogeos, que son, pues, ¿no? Grandes centros, ¿está bien?, en donde se van a enterrar a los muertos. Egipto tiene 3 escrituras, aquí solo encontramos una, pero son 3 escrituras. La principal, o la que más se conoce, es la jeroglífica. Luego está pues la demótica y la hierética, ¿está bien? Que son pues no tipo de escrituras para el sistema administrativo y para la cuestión religiosa. Hay un calendario solar, 365 días, por la cual se va a desarrollar esta civilización. El primer tratado de paz también se va a dar consigo en esta civilización, la paz de Kadesh, entre Ramsés, el rey de los egipcios, o faraón de los egipcios, y los hititas. ¿Está bien? La escultura también es una escultura colosal, pues, ¿no? La esfinge, los colosos de Memnón, o, bueno, una escultura diminuta también como el busto de Nefertiti. Nociones de la aritmética, geometría, pues, ¿no? Para construir estas pirámides, estas esculturas, y lo que más importante también, los llamados canales de irrigación. Son algunos de los aportes o importancias de esta civilización. ¿Alguna pregunta hasta aquí, de repente? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo queda claro todavía? ¿No hay ninguna pregunta? Ninguna, bien, listo. Entonces, continuamos. Como te dije, Egipto está dividida geográficamente entre 2 grandes rasgos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. De las dos zonas, ¿cuál es la zona más rica o más fértil? ¿Cuál crees que es la zona más rica o más fértil? ¿Mm? A ver, pregunta.
El Bajo Egipto, pues, ¿no? Ahí está, bien, bien, el Bajo Egipto. Lógicamente, ahí está. El Bajo Egipto va a ser, pues, ¿no? Una de las zonas más importantes, se podría decir. Por lo que aquí está el delta, aquí está, pues, ¿no? Y te das cuenta, bueno, aquí van a aparecer las grandes pirámides, por lo que el terreno posibilita la construcción de esto. ¿Está bien? Las pirámides de Giza, de Saqqara, ubicadas en el norte africano. Al norte está el mar Mediterráneo, muy importante, el desierto de Nubia al sur, el desierto de Libia al oeste y el mar Rojo al este. ¿Está bien? Egipto, el don del Nilo. Y durante esta parte de aquí se van a cultivar lo que son los rábanos, las uvas, lo que son los cereales. ¿Está bien? Y van a ser muy importantes, o fuentes de riqueza muy importantes para el desarrollo de esta región. ¿Está bien? Se va a dar también un comercio bastante intensivo con Palestina, con los fenicios especialmente, pues no, con biblos, por ejemplo, y bueno, lógicamente van a traer consigo, pues no, todo un sistema nuevo. Muy bien, empezamos el desarrollo histórico, que es lo que debe interesarnos un poquito más, porque aquí vamos viendo un poco ya todo lo con lo respecto a los aportes. Antes de que apareciera el imperio egipcio, vamos a ver que hay una etapa predinástica, una etapa en donde van a aparecer los denominados nomos. ¿Qué son los nomos? Son ciudades al igual, pequeñas ciudades-estados, se podría decir, independientes, que van a tener una misma cultura, una misma religión, van a tener un mismo sentido, donde se van a realizar los canales de irrigación, la cestería, las primeras escrituras, el manejo del cobre, por ejemplo, y la aparición de estos señores, los llamados sacerdotes jefes. Cada ciudad tenía un sacerdote jefe, que era el productor de lluvias. Cuando de repente hablaste con tu profesor en el Neolítico, ¿no es cierto? En el Neolítico, así es, te vas a dar cuenta de que van a aparecer, pues, ¿no?, los primeros sacerdotes. ¿Cómo aparecen estos primeros sacerdotes? Estos primeros sacerdotes aparecen, por así decirlo, pues, ¿no?, por necesidad y por ocio también. Recuérdalo eso siempre. Los primeros sacerdotes van a ser, pues, ¿no?, las personas que al terminar su trabajo diario empiezan a vagar, empiezan a tener ocio. Lógicamente ven el cielo, ven que está nublándose, pues no está negra el cielo y produce lluvias. Entonces, el sacerdote dice, oye, mira, parece que va a llover, el cielo se está nublando, pues, ¿no? Y eso da consigo de que las personas, al no tener un conocimiento científico, ven de que tiene razón y dicen, oye, esta persona tiene magia, tiene poderes, ¿no es cierto? Y eso lo lleva a esta persona a convertirse en un sacerdote y luego en un líder de ciudad. Ahora, estos sacerdotes de aquí van a ser muy característicos de la etapa predinástica de Egipto, en donde ellos van a ser identificados como productores de lluvias. Lógicamente, pues no, esto con el objetivo de utilizar su poder. Lastimosamente, pues no, estos sacerdotes, si perdían su poder o perdían la capacidad de predecir las lluvias, eran asesinados, pues no, porque justamente ya habían perdido todo su poder. Como bien te había dicho, pues no, el Egipto predinástico está dividido en nomarcas, y estas nomarcas luchan entre ellas por el poder. Luchan entre ellas por el predominio, por la hegemonía. Durante la dinastía 1 y 2, bueno, lógicamente, pues no, aquí va a aparecer uno de los nomarcas importantes, Menes o Narmer, como se le dice, también. Van a aparecer y va a, lógicamente, unificar Egipto por primera vez. ¿Ah? Hay que tener claro esa parte. ¿Ah? Durante la etapa anterior se peleaban entre nomarcas, entre nomos. Llegado Menes o Narmer, lógicamente crea la primera unificación y con esto da inicio al periodo arcaico.
pero sigue habiendo riñas entre familias poderosas dentro de Egipto. Se crea aquí, por ejemplo, el sistema decimal en este periodo, lo que es el calendario, el culto a Ra, el calendario solar, y lo que es el papiro de Smith, y también lo que son las llamadas mastabas. Aquí hay que tener en consideración algo. En el papiro de Smith se van a contener documentación o registro de, en algunos casos, lo que es documentos médicos. Aquí, por ejemplo, se van a tener registros de mutilaciones, cómo se trataban las mutilaciones o la invalidez de las personas de repente, por ejemplo, ¿no? Y también aquí durante este tiempo también se van a dar lo que nosotros conocemos como las llamadas trepanaciones craneanas. Así es. Egipto también hace trepanaciones craneanas, hace trepanaciones. Y tiene una tasa de éxito bastante grande. Esto todo se contiene en el llamado papiro de Smith. ¿Está bien? Así que no te olvides. Y las mastabas, mira esta partecita de aquí, que también, esto es lo que te decía, estos son las tumbas, el primer prototipo de tumbas, y por la cual también se cree de que en base a esto se crearon las pirámides. Porque si tú pones una mastaba debajo de otra, y así sucesivamente, vas a crear lo que es una pirámide escalonada, y luego lo que son las pirámides de cara lisa. Entonces te das cuenta de que también las pirámides tienen un proceso, una evolución. ¿Está bien? Entonces durante el periodo arcaico vemos algunas características como la primera unificación, el calendario solar, el sistema decimal, el papiro de Smith y la creación de los primeros centros funerarios que son las mastabas. Pasamos al imperio antiguo o imperio menfita. Aquí por ejemplo podemos ver, pues no, que los reyes ya son identificados como los hijos del sol. Es decir, mira, el hijo del sol, es decir, hijo del Ra, quiere decir que los faraones son enviados de los dioses o son dioses. ¿Qué dices? ¿Son enviados de los dioses o son dioses? Enviados, hijo del sol, ¿eh? Son dioses, pues, ¿no? Son dioses. Son dioses, no te olvides, no te confundas, ¿ya? Son dioses en realidad, ¿está bien? Son identificados como dioses. Y ese va a ser uno de los principales problemas por los que va a caer después este imperio. ¿Por qué, profe? Porque al ser el hijo del dios, ¿no es cierto?, para mantener la pureza de sangre, ¿está bien? Para mantener la pureza de sangre, adquieren, pues, ¿no?, la costumbre de casarse entre ellos, entre hermanos, ¿no es cierto?, que es tan habitual en Egipto, para mantener esa pureza de sangre. Lógicamente con el objetivo de seguir siendo dioses, ¿no?, en el cuerpo de un mortal, por así decirlo. Durante esta época se van a dar, pues, ¿no?, la creación de la primera pirámide escalonada, de las pirámides de Gizeh, pues, ¿no? Bueno, son pirámides muy importantes. También se le conoce como la pirámide Saqqara, también a la pirámide escalonada. Se va a dar una expansión, una influencia comercial a ciudades fenicias también igualmente, pero aquí lo que yo me voy a centrar un poco es en la pérdida que va a dar consecuencia, pues, ¿no?, el primer intermedio. ¿Qué sucede? Sucede que este hijo del sol, pues, ¿no?, en algunos casos no llega a tener hermanos, ¿no es cierto? Y eso trae como consecuencia de que no pueda casarse y no pueda mantener la pureza de sangre. Esto trae como consecuencia de que el faraón, por la necesidad de tener hijos, ¿no es cierto?, tenga que casarse con cualquier mujer. Esto produce la pérdida del prestigio del faraón. ¿Por qué? Porque ya no se le ve como dioses puros,
sino ahora se le ve como semidioses, o en algunos casos hasta pierden esa divinidad. Entonces, eso va aconteciendo en el campo religioso, que a la vez también aqueja el campo político. ¿Por qué? Porque el faraón, al perder su prestigio, ya no se le respeta como antes, porque ya no se le tiene miedo, pues. Entonces, los nomarcas, que son ahora como una especie de curacas, como una especie de caciques, ¿no es cierto?, que mantienen todavía un poder relativo en merced del faraón, ya no ven al faraón como antes, entonces se empiezan a rebelar, se empiezan a tener, pues, ¿no?, diferencias. Y eso trae como consecuencia, pues, ¿no?, el llamado el periodo intermedio, en donde el faraón se enfrenta, pues, ¿no?, contra los nomarcas por estas cuestiones y trae consigo la desintegración del primer imperio de Egipto, la primera unificación de Egipto. Hay una guerra civil entre nomarcas, empobrecimiento de las tumbas. Por eso tú te vas a dar cuenta también a la vez de que justamente se saquean las llamadas pirámides. Esto trae como consecuencia, pues, ¿no?, de que las pirámides ya no se vuelvan a realizar luego del imperio antiguo. Si tú te das cuenta y ves la datación de las pirámides, te darás con la sorpresa, pues, ¿no?, de que las pirámides son propias del imperio antiguo. Y la respuesta es sencilla, porque justamente al haber una guerra civil como la que hubo en el primer intermedio, las pirámides fueron el primer objetivo de saqueo, de robo, pues, ¿no?, de invasión. Entonces, eso hay que tener en cuenta allí. Este primer intermedio va a ser una especie de desintegración egipcia, en donde todos los nomarcas van a empezar a tener, pues, ¿no?, diferentes opiniones, van a tratar de independizarse, van a tratar de salirse del yugo del faraón, hasta la llegada de este señor, pues, ¿no?, nomarca de Tebas, en realidad, el llamado Mentuhotep, que va a ser considerado, pues, ¿no?, como el iniciador del imperio medio o primer imperio tebano, en la cual, lógicamente, pues, ¿no?, Mentuhotep con Tebas construiría un nuevo imperio. Aquí se va a dar uno de los templos más grandes, Deir el-Bahari. ¿Está bien? Se va a dar la unificación, se va a dar la pacificación de todos estos nomarcas y el crecimiento del comercio que se había perdido en el primer intermedio. Aquí en el mapita podemos ver la influencia del Imperio Medio, que llega a tener consigo, pues, no, una influencia comercial muy grande en realidad. Es la parte del medio que tenemos aquí. No tan grande a comparación del Imperio Nuevo, que vamos a ver después, pero ya está creciendo y está teniendo control de algunas regiones que anteriormente eran para ellos imposibles de controlar. ¿Está bien? Y otra de las cuestiones más importantes es que Mentuhotep, para solucionar el problema religioso que se había ocasionado, va a unificar a dos dioses y va a iniciar su culto. Va a unificar a Amón y a Ra, formando así el dios Amón-Ra, que sería el dios principal. Ahora sí, lógicamente con el objetivo de solucionar los problemas religiosos que existían en esa época. Lastimosamente, este imperio medio o tebano va a ser derrotado o va a ser intervenido por uno de estos pueblos, que es la invasión de los Hicsos. ¿Está bien? Y aquí me voy a explayar un poquito porque es importante que lo puedas entender. Al igual que en Mesopotamia, Egipto va a soportar invasiones, va a repeler invasiones, pero también va a sucumbir por una especie de invasión. ¿Por qué digo especie? Porque no se sabe si fue invasión o no, en realidad. Egipto es, a comparación de como te lo han mostrado de repente, no era un pueblo cerrado.
No era un pueblo tan cerrado. No era un pueblo esclavizador. Con eso te digo todo. Egipto no tiene esclavos que trabajan, pues no, día y noche, que hacen trabajo pesado. No, no, no. Olvídate del Egipto que nos han mostrado de la Biblia, de la Semana Santa. Olvídate de ese Egipto. ¿Está bien? Y céntrate de un Egipto, por así decirlo, nuevo. ¿Está bien? Es más, te puedo dar un datito que de repente te va a caer mal, de repente para algunos. El hecho de que los hebreos fueron cautivos. Los hebreos no fueron cautivos. Más bien, ellos entraron por voluntad propia y trabajaron dentro de Egipto. Pero Egipto nunca los esclavizó, nunca les dio con palo, ni tampoco les hizo trabajar pirámides. No, 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 no. Si en ese tiempo ya no se hacían pirámides. ¿Está bien? Entonces, te das cuenta. En el caso de los Ixos, que van a producir el segundo intermedio, estos señores de aquí, hay dos teorías que te tengo que explicar, lógicamente. La primera teoría de los Ixos es que estos señores invadieron Egipto de manera violenta, es decir, un día decidieron entrar a Egipto e hicieron caer todo lo que es el Imperio Medio. Y la otra teoría, que es la más aceptada y la que está tomando mucho más poder, es la que nos dice de que los Ixos no entraron de forma violenta, sino que a través de los años fueron entrando en el cuerpo militar de los egipcios y que poco a poco dentro de este cuerpo militar, o sea, es decir, fueron militares, fueron adquiriendo cargos altos, cargos de relevancia. Eso trae como consecuencia, está bien, trae como consecuencia, pues, ¿no? Que en un determinado tiempo los Hicsos, al controlar los cargos más altos, simplemente dieron una especie de golpe de Estado. ¿Está bien? Golpe de Estado e hicieron caer todo el imperio. O sea, podemos ver, por eso la pregunta de abajito dice, ¿fue invasión o no? Entonces los Hicsos, en ese caso, pues no, hay dos teorías que marcan un antes y un después. ¿Está bien? Dentro de estos Hicsos vamos a ver de que se va a integrar, pues no, el caballo de guerra. ¿Está bien? Los carruajes. Esta cosita de acá que tú ves, por ejemplo, en Semana Santa, pues no, en Egipto, se van a introducir con los Hicsos. El arco compuesto, por ejemplo. La armadura de escamas, ¿está bien? Que es muy importante también. Las espadas, por ejemplo, pues no, el culto a algunos dioses, especialmente de los Hicsos. O sea, los Hicsos en el material bélico trajeron innovaciones importantísimas, ¿está bien? Trajeron innovaciones importantísimas. Pero no vayas a creer, pues no, que los Hicsos invadieron todo Egipto. No, 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 no. No invadieron todo Egipto, sino invadieron solamente el sur. El norte todavía estaba dividido entre los príncipes tebanos, entre los príncipes de los nomarcas de ese entonces. ¿Está bien? Entonces hay todavía una resistencia egipcia hacia esta adquisición de los Hicsos. Aquí podemos ver un mapita, pues, ¿no? Toda esta parte de aquí, la ciudad principal de los Hicsos vendría a ser Avaris, y toda la parte del delta, ¿está bien? Toda la parte del delta va a ser controlada por los Hicsos. Y la parte del norte, pues, ¿no? Sería controlada por los príncipes tebanos. Y justamente uno de esos príncipes tebanos, ¿está bien? El llamado Amosis, va a lograr lo que muchos quisieron lograr, que era expulsar a los Hicsos y controlar y unificar nuevamente Egipto. ¿Está bien? Lógicamente lo va a lograr, y es más, Tutmosis, uno de sus sucesores, va a lograr la máxima expansión de Egipto, llegando inclusive hasta Mesopotamia. Durante esta época de Tutmosis, lógicamente Mesopotamia ha perdido toda hegemonía de la región. ¿Te acuerdas que te dije que había una laguna histórica entre el imperio babilónico y el imperio asirio? Ya, durante esa laguna histórica vamos a ver a Tutmosis llegando hasta Babilonia. Ojo, llegando hasta Babilonia. Es más,
puso ahí una estela, Tutmosis. Entonces, ahí hay algo muy importante. Egipto se había convertido en muy poderoso, en realidad, bastante grande, pero siempre hay alguien que la friega, ¿no? Siempre hay alguien que dice, oye, un momento, Egipto está siendo muy poderoso, yo voy a centrarme en otras cuestiones, ¿no? En este caso sería nada más y nada menos que Amenofis IV. Amenofis IV, o conocido en el mundo popular como Akenatón, que significa el querido por el dios Atón, va a instaurar lo que es el monoteísmo. Egipto hasta ese momento era politeísta. Tenía muchos dioses, Anubis, Osiris, Set, Isis, entre otros muchos, Amon-Ra. Todos esos dioses eran importantes para Egipto, cada uno representaba una fase de Egipto, un clima, de repente controlaba algún tipo de cuestión cotidiana. Pero con Akenatón o Amenofis IV, pues no, este señor va a instaurar el culto al disco solar, que lo va a bautizar como Atón, y va a instaurar, pues no, el monoteísmo, en donde descartaría a todos los dioses que conocemos egipcios y solamente adoraría a uno. ¿Esto qué ocasionaría en el aspecto religioso en Egipto? Esto ocasionaría, pues no, que los sacerdotes que antes veneraban a los dioses politeístas se queden sin recursos. Se queden sin recursos. Yo te pregunto, ¿los sacerdotes tenían grandes cantidades de recursos, sí o no? A la hora de sus dioses, ¿recibían recursos? Lógicamente, recibían comida, recibían dinero y recibían poder político. Entonces los sacerdotes eran pieza fundamental. Pero ahora que le han quitado, pues no, el culto a esos dioses politeístas, los sacerdotes ¿de dónde sacan? No salen, pues. No es rentable, por así decirlo. Aquí olvídate, no, profe, lo hace por fidelidad, lo hace porque cree. También lo puede hacer, pero el motivo, el motor mayor, más importante es que a los sacerdotes, los dioses son fuente de poder, fuente de, lógicamente, de sustento. Y al quitárselo, estos señores se van a empezar a rebelar y van a empezar a desestabilizar todo ese imperio que había dejado los Tutmósidas, pues, ¿no? Y esto va a traer como consecuencia de que Egipto en el plano extranjero desaparezca. Uno de los aliados de Egipto va a ser el imperio de Mitamni. Este imperio de Mitamni durante la época de Akenatón, va a sucumbir por uno de los imperios o uno de los primeros pueblos en realidad en trabajar el hierro. ¿Cuál es uno de los primeros pueblos en trabajar el hierro? A ver si te acuerdas. A ver, vamos a ver. ¿Te acuerdas cuál es uno de los primeros imperios en trabajar el hierro? A ver, piénsalo. ¿Cuál es el pueblo que presuntamente es el primero en trabajar el hierro? Nada. ¿Qué estamos haciendo? A ver, algo te has olvidado ya. Los hititas. Los hititas es uno de los presuntos que van a trabajar el hierro. Los hititas. ¿Está bien? Justamente en esa época, los hititas van a subyugar a los mitamní durante un periodo en donde Egipto no tenía importancia. Había perdido importancia tras los manejos del rey monoteísta, pues, ¿no? Luego aparece Tutankamón, pues, ¿no? Que restaura el politeísmo y que lógicamente empieza a preocuparse de los asuntos exteriores, especialmente con los hititas. Bueno, con la llegada de Ramsés en la paz de Kadesh, pues, ¿no? Con los hititas, que sí, este señor logra detener el avance de los hititas y con ella también, pues, no logra restaurar una paz que lógicamente se creía perdido en esa época.
Aquí te suelto un dato curioso también para que puedas comprender. Durante esta época no hay registro de tu Moisés, por ejemplo. No hay registro de Moisés. Por eso, según la estructura egipcia, para la historia egipcia, Moisés nunca existió en realidad. ¿Está bien? Hay una especie de vacío que no se encuentra hasta ahora, o un poco de, no hay sincronía con lo que dice, pues, no, algunos registros bíblicos, cristianos, católicos, como quieras llamarlo. ¿Está bien? En este caso podemos ver, pues, ¿no? Que se supone que Ramsés II era el Ramsés que nos habla, pero al final no hay ningún registro de nada por el estilo que muestre el cautiverio hebreo o la salida de los hebreos, no, nada por el estilo. Más bien hay registros que dicen que los hebreos entraron por sí solos. Y que trabajaron y no hubo ningún esclavito ni nada por el estilo. Por eso se cree que realmente fue una exageración. ¿Está bien? Luego está Ramsés III, el último faraón, ¿está bien? El último faraón que va a sucumbir con las invasiones de los pueblos del mar, los filisteos, los libios, los aqueos, por ejemplo. Aquí ya estamos hablando un poco sobre Grecia, pues, ¿no? Ahí está. Y ese es el parte de lo que está el imperio nuevo, pues, ¿no? El imperio, o el segundo imperio tebano. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, consulta, duda de repente? ¿Hay alguna pregunta por el estilo? A ver, no hay ninguna pregunta. Bien, entonces continuamos. La decadencia egipcia, así es. Eso también es bueno explicar para que puedas entenderlo. Luego de la caída con Ramsés III, se va a dar la invasión de los libios, de los pueblos del mar, en el siglo X, XI, antes de Cristo, y se va a crear lo que es el tercer intermedio. Esta cuestión de aquí, lógicamente, pues no es parte de la historia egipcia, pero luego va a llegar, pues no, la invasión asiria de Asurbanipal, estamos hablando del siglo VIII. Luego la invasión persa con Cambises II, descendiente de Ciro, la invasión macedónica con Alejandro Magno y la invasión romana con Octavio, en donde Roma se convierte en una provincia. ¿Qué tiene en característica esto? ¿Qué tienen en común? ¿Por qué se explica esto? Porque justamente luego del Imperio Nuevo, Egipto pierde toda independencia o toda esencia. ¿Está bien? Egipto es controlada por dinastías extranjeras o por imperios extranjeros. Ya no vuelve a formar su propio imperio y ya no vuelve a ser potencia hegemónica de la región. Entonces, por esa razón es que se le llama el periodo de la decadencia egipcia. Hasta la invasión de los romanos, lógicamente, ¿por qué? Justamente con Octavio, en el año 34, si no me equivoco, lo convierte, pues no, en una provincia romana. ¿Está bien? Una provincia romana en donde, lógicamente, podemos ver, pues no, diferencias bastante grandes. Bien, chicos, hasta aquí hemos culminado con la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta de repente? ¿Hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? ¿Ninguna? Bien, excelente. Entonces pasamos a... No te vayas todavía, no te vayas. Pasamos a lo que es la guiita para hacer las preguntas, ¿ya? Rapidito. Para no trazarme de repente. Para darte la guía. Vamos a la guía. Vayamos haciendo a ver, la guía, ahí lo estoy presentando. Ahí está. Primera pregunta. A ver, primera pregunta. Yo estoy presentando ahí la guía para que puedas leerlo.
¿Se ve la guía? A ver si me confirman, por favor. Yo lo veo aquí, pero no sé si tú lo estás viendo. Sí, se ve, ya. Responde. A ver, yo voy a hacerlo contigo, ¿ya? A mediados del segundo milenio, años antes de Cristo, tras la caída del primer imperio babilónico, las formaciones políticas más importantes en la Mesopotamia y las regiones circundantes fueron el reino hurrita de Mitanni, ahí está, el estado hitita, la dinastía casita de Babilonia y Elam. Ese contexto, alrededor del siglo XVI a.C., se fundió desde la meseta iraní una nueva tecnología válida consistente en... Ah, este es fácil, ¿ah? A ver, vamos a ver. El entrenamiento de falange cerrada de combatiente, no. El uso de arco y flecha y otros armas, no. El arma y herramientas fabricadas con hierro, sí, la B. La respuesta es la B. Fácil, ¿eh? Las armas. Porque te está hablando, pues, no, del estado hitita, de todos estos estados que van a estar allí. Esos estados son muy importantes porque trabajan el hierro, porque van a trabajar el hierro. Hay el empleo del caballo y el carro de dos ruedas, sí, pero yo me quedo más con las herramientas y armas fabricadas con hierro, ¿ya? La B. 2. A partir de la restauración del poderío estatal egipcio con el advenimiento del Imperio Nuevo, la monarquía faraónica se proyectó hacia el exterior mediante campañas militares orientadas a obtener el control de la costa siria. Estas iniciativas se enfrentaron a Egipto con los poderes hegemónicos de aquella región, es decir, en primer lugar, los, hititas y posteriormente los asirios. Ahí está, dos dedos, dos deditos. 3. Durante el periodo brahmánico, esto lo hicieron la semana pasada, tuvo fragmentado en numerosos estados que a menudo ensalzaron en disputas territoriales políticas. Entonces, el reino de Mahmud adquirió importancia por... A ver, responde allí. A ver, esta vaina de acá. La A. Pon ahí la A. La unificación de China llevada por Xi Huangdi se realizó mediante violentas guerras y conquistas y cristalizó en la construcción de un Estado que no se había inspirado en principios morales, sino en la obediencia de toda la ley. La acción del nuevo gobierno imperial fue respaldada por intelectuales. Esto es confucianismo. Confucianismo. Estás marcando, ¿no? Porque después no quiero ver ahí caras tristes, ¿ah? La ubicación de las antiguas civilizaciones en la Mesopotamia están relacionadas con la ubicación. A ver, habla. Este es fácil, ¿ah? A ver, la 4, la 5, disculpa. La A. Este es fácil, ¿ah? Ah, ¿la B? Las aguas del Nilo. Estamos hablando de Mesopotamia. Ah, ya, perfecto, la A. Bien, las fuentes hídricas del Éufrates y Tigris. El gobernante acadio Sargón I destacó principalmente ¿por qué? Uy, ese también es fácil, ¿eh? La 6 es fácil. Ahí sí recién lo estás haciendo. Unificar políticamente el territorio. Perfecto, bien, excelente. 7. La jerarquización de Marduk como principal divinidad, el amurallamiento de la ciudad babilónica y el auge de la expresión legal se relaciona con ¿qué? Fácil también, ¿no? La 7, ¿cuál es? 7, a ver, 7. Ah, ya la sé. Bien, el imperio paleo-babilónico. Bueno, paleo significa antiguo, el imperio antiguo babilónico. El medio geográfico que caracterizó a los egipcios, ¿cuál fue? La 8, ¿cuál es? ¿8C? ¿Escuchado ahí? ¿8C? No, 8C no. Ah, 8A, perfecto, excelente, el regado de las aguas del río del Nilo. Entre las manifestaciones culturales que expresa la civilización egipcia encontramos. ¿Cuál es la legislación más antigua del mundo? Pregunta, ¿cuál es la legislación más antigua del mundo? La de Ur-Nammu, excelente, muy bien. ¿Es de Egipto o de Mesopotamia? Es de Mesopotamia, pues, ¿no? Los primeros canales de regadío puede ser la utilización de la escritura cuneiforme. ¿La escritura cuneiforme es de Egipto o de Mesopotamia?
La escritura cuneiforme. Egipto, Mesopotamia. Mesopotamia, lógicamente. El uso del calendario solar. Ya, aquí está. Estamos entre dos. Entre las manifestaciones culturales que expresa la civilización egipcia, manifestaciones culturales, ¿cuál sería entonces? La E, pues, ¿no? El uso del calendario solar. Bien. 10, la última, ya para irnos. La unificación del Alto y Bajo Egipto aconteció durante. ¿Quién fue el primer unificador de Egipto? A ver si me has escuchado. ¿Quién fue el primer unificador de Egipto? Claro, pues el reinado de Menes o Narmer. Excelente, la A. Bien, listo. Ahí está, tu guía ya está hecho. Tu guía ya está hecha. A ver, dice, profe, ¿cuál es la respuesta a la pregunta 2 de la práctica? Ah, ya, 2 de la práctica, vamos a ver, tenemos tiempito todavía. A ver. ¿Hacemos la práctica? ¿Hacemos la práctica entonces? ¿O no? ¿No quieres que haga la práctica? Sí, sí, ya, de frente, tenemos tiempo ahí. Vamos. Desde inicios del primer milenio, el Próximo Oriente estuvo bajo la hegemonía del Imperio Neoasirio, cuya dominación se extendió desde el Golfo Pérsico hasta el Valle del Nilo. La preponderancia siria se vino abajo iniciada cuando, a pesar del apoyo de Egipto, las ciudades de Shur, Nínive y Karán fueron tomadas por... Ya, este está hablando sobre la decadencia del Imperio Neoasirio. A ver, te hago la pregunta, ¿cuáles fueron los dos reinos que formaron una alianza para romper con el Imperio Neoasirio? Habla, ¿cuáles fueron los dos? ¿Cuáles fueron? Unos son los medos, bien. ¿Y el otro cuál es? Los babilónicos, excelente. La respuesta es la B. La paz de Kadesh, firmada entre Ramsés y Khatu-Shili, el rey de los hititas, estableció las esferas de influencia de ambas potencias en el Próximo Oriente, enlazó a los estados a través de una alianza matrimonial y además los comprometió a prestarse mutuo apoyo, en caso de agresión de un tercer poder. En el contexto internacional de aquella época, este potencial tercer estado agresor sería ¿quién? Ah, estamos hablando de la época entre los hititas y los egipcios, cuando hicieron la paz de Kadesh. No hay reino de Hammurabi, no hay reino de Asiria. La confederación fenicia no era tan fuerte, quizá el reino medo-persa. B, besito, besito, besito. No hay reino asirio, escúchalo, no hay reino asirio, todavía no se crea el reino asirio. Existe, pero no existe como tal, pues es posterior, claro, lógicamente, es posterior. Aquí estamos hablando entre los hititas y los egipcios. El reino neo-asirio, o el imperio neo-asirio, se queda recién en el siglo 8 a.C. Como imperio, lógicamente como ciudad ya existía desde el siglo 11. No puede ser el reino de Hammurabi porque ya es mucho antes. El reino medo-persa nomás, porque la confederación fenicia no es tan fuerte, no es un imperio militar, es un imperio económico, un imperio comercial. 3. Para el historiador griego Heródoto, Egipto era un don del Nilo, ¿por qué? A ver, veamos. ¿Por qué Heródoto decía que Egipto es el don del Nilo? A ver, por la A dices, a ver, sus crecientes anuales fertilizaban sus tierras. Permitió el desarrollo del transporte de sus caídas cataratas de energía, los protecciones, ya, claro. La 3 es la A, 3A. 4. La momificación fue practicada en el Antiguo Egipto por la creencia. Esta pregunta es fácil. Esta pregunta ni se pregunta ya. Esta pregunta, si no me da la respuesta correcta, ya me retiro como profesor. Mira, a ver, habla. ¿Cuál es? La A, pues, ¿no? La vida después de la muerte, pues, ¿no? Ahí está. Son aportes de Mesopotamia. ¿Qué aportes? A ver, astronomía, escritura y pirámides, ¿no? Con pirámides ya fue ya. Monedas, leyes, ingeniería hidráulica, ¿no? Sigurats, leyes y arquitectura, comercio, rueda. ¿Cuál es la más cercana? La C, pues, ¿no? Sí, excelente. Sigurats, leyes y arquitectura. Entre las puestas arquitectónicas mesopotámicas destacan, esto es fácil, ¿eh? Esto es fácil, ¿eh? No creo que haya más, ¿eh? Es la B. ¿La B? Sí, la B, ahí está, la B, 6B. Bien. La máxima expansión del imperio egipcio se produjo durante el gobierno del faraón. Ahí está.
La máxima expansión, la 7, claro, la Tutmosis III, bien, excelente, la máxima expansión. ¿Qué nombre recibía la mano de obra utilizada en las edificaciones públicas en el antiguo Egipto? Mano de obra utilizada en las edificaciones públicas. Esta es una pregunta bastante engañosa, es la... A ver, ¿qué crees? A ver, vamos a esperar tus respuestas, a ver. La C, no, no es la C. Los FELAP son agricultores. Los FELAP son agricultores. Son campesinos. Campesinos son. Aquí dice edificaciones públicas. No es. Sacerdotes tampoco, escribas tampoco, serían esclavos. Pero por eso te digo que es una pregunta engañosa, porque los esclavos no fueron tratados para construir edificaciones públicas. Pero bueno, pues no. Por descarte, la documento histórico que atestigua la unificación política del Antiguo Egipto es conocido como... Ah, ya, la unificación política. Fácil. Fácil, ¿ah? La pirámide de Saqqara, no, estás hablando piedras. La paleta de Narmer. ¿No es que Narmer es el primer unificador? La paleta de Narmer es un documento histórico que atestigua la unificación del Imperio Antiguo. ¿Está bien? Ahí está. 10. ¿Qué elementos culturales surgieron durante el periodo legendario del Antiguo Egipto? ¿Qué elementos culturales? Fácil, ¿eh? La C. Bien, excelente. Ahí está. La escritura jeroglífica y el calendario solar. ¿Ya ves que estaba fácil? Recontra fácil la guía. La guía y la práctica. Bien, chicos. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias por su atención. Gracias, gracias, gracias. Un libro para pasar, lee tu libros de pre nada más. Porque si te doy libros, los libros hablan especialmente de un tema nada más, así que te vas a perder. Ya, si quieres libros, ya te lo puedo dar la próxima semana, pero ven con un tema. ¿Listo? Bien, chicos, hasta la próxima semana, gracias.